250 años de su nacimiento y el próximo sábado se van a cumplir 200 años de su fallecimiento, por eso este año 2020 es el año belgraniano, y nosotros desde el parque estamos con una serie de charlas para recordar la figura de este personaje y siempre haciéndolo desde nuestro lugar, que es la provincia de Misiones, y sobre todo aprovechando este vínculo que tiene Manuel Belgrano con nuestra provincia, ya que anduvo por estas tierras. Y el cierre de este ciclo no podía ser mejor porque lo tenemos de invitado a un más que reconocido historiador, no hace falta presentarlo mucho, tiene una gran cantidad de libros publicados, trabajos de difusión muy importantes, y ha sido un poco uno de los grandes responsables de toda esta renovación que ha habido en la historiografía en los últimos tiempos y esta revalorización de ciertos personajes como Manuel Belgrano. Así que lo recibimos a Felipe Piña. Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer. Muy Saludo a toda bien, la muy gente bien. de Misiones. Bueno, Felipe, la primera pregunta es más del presente que del pasado. Sí. Y tiene que ver, ¿por qué te parece que la figura de Belgrano eh, genera esta simpatía o genera este interés? Digo, este mes ha sido realmente impresionante lo que ha pasado con Belgrano, te habrá pasado a vos, me pasó a Sí, mí, sí, llamado de sí. los medios, radios, televisión, medios que quieren saber, conocer, y realmente como que es un personaje que no tiene grietas en el cariño o en el reconocimiento que tiene de parte de la ciudadanía. ¿Por qué perdura esa mirada sobre Belgrano a 200 años de su muerte? Yo creo que porque tiene una enorme actualidad, ¿no? Como bien sabés, en sus memorias del consulado, que son de 1794 a 1810, hay un plan de país que es maravilloso, con el que la mayoría deberíamos poder coincidir, ¿no? Un país inclusivo, un país que propenda a la industria, al lugar de la mujer en la sociedad, a la educación pública y gratuita, al cuidado de los ríos, del medio ambiente, es decir, una persona adelantada que tiene estos artículos que te dejan pasmado porque parece que fueran escritos ayer, ¿no es cierto? Claro. Hablando de la necesidad de la industria, de los peligros de una invasión de productos extranjeros sin un control previo del Estado para no destrozar la industria local. Un hombre además de una enorme coherencia, creo que le da mucha credibilidad a sus palabras, ¿no? Una persona que siempre actuó como pensó. Cuando decimos, por ejemplo, lo de la educación popular, que fue una gran preocupación, fue el gran pionero de la educación popular, en estos artículos maravillosos tanto en el Telégrafo Mercantil como en sus memorias del consulado, luego en el Correo de Comercio, él ahí habla claramente de la necesidad de modernizar la educación, de hacer una educación moderna, cosa que además va a plasmar, ¿no? Va a intentar plasmar, por lo menos cuando le dan esa cantidad impresionante de dinero por los triunfos de Tucumán y Salta, dinero que era un premio personal, que hubiera estado perfecto que se lo guardara para él en una situación económica comprometida, pero que él destina enteramente, quiero decir, podía haber donado una parte, la mitad, lo que quería, lo donó todo, no tocó un peso, para la construcción de 4 escuelas, a las que además dotó de un reglamento, de algunos contenidos para materias, donde hablaba de que el niño no tendría que estudiar de memoria, es decir, cosas realmente modernísimas, si pensamos que esto fue escrito en 1813, ¿no? Claro. Como bien sabés, las escuelas lamentablemente no se construyeron en tiempo y forma, y el pobre Belgrano muere sin que estas escuelas estén construidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, saludamos a todos los que ya nos están siguiendo a través del Facebook del Parque del Conocimiento, están mandando algunos saludos, pueden mandar alguna pregunta, en la medida en que podamos se las voy a estar transmitiendo a Felipe también. Belgrano fue el personaje más brillante de la época en términos intelectuales, en términos de su formación, digo, sus posibilidades económicas de la familia le permitieron estudiar, pero cuando uno repasa lo que fue la formación en Europa de Belgrano, se encuentra con que él, bueno, se recibe de abogado, pero que en realidad su Ujú. formación más fuerte pasa por otro lado, es más un Sí. autodidacta del conocimiento, ¿no? Sí, porque ahí él se empieza a entusiasmar mucho con lo jurídico, parcialmente, pero sobre todo con lo económico, ¿no? Él ahí adquiere esos conocimientos de economía con los pensadores de la fisiocracia, como Quesnay, como Filangieri, también Adam Smith, porque tiene esta cosa. Bueno, primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Porque algunas biografías dicen en las aulas de Salamanca conoció a los pensadores de la. No, en las aulas de Salamanca no pudo haber conocido nunca
a los pensadores de la revolución porque estaban muy prohibidos y regía el índice de la Inquisición, pero sí por fuera, en esos corrillos estudiantiles, en los grupos de estudio, en las fondas, donde sí circulaban clandestinamente esos libros, están prohibidos, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Y además porque tuvo una situación muy particular que el Papa le permite leer los libros prohibidos, ¿no? Le da un permiso papal especial, una cosa muy extraña, y es bastante simpático lo que pone el Papa en ese permiso, donde dice que se le permiten leer los libros vinculados a política, filosofía, sociología, no así los de pronósticos, pornográficos y astrológicos, ¿no? Ah, bueno. Y él comenta a un amigo en una carta, dice, no hay problema porque eso se consiguen muy fácilmente, ¿no? Claro. Los otros. Pero el problema era conseguir los de Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Él se enamora efectivamente de ese pensamiento, de esas innovaciones, tanto en lo económico como en lo político. Ahí hay una cosa muy interesante que le escribe a su madre, ¿no? María Josefa, que evidentemente era una mujer muy leída e instruida, ¿no? Porque él le dice, nuestros queridos Voltaire, Rousseau y Montesquieu, le dice en un momento a la madre, vos pensás una mujer en la época de la colonia con todas las limitaciones, la imposibilidad de estudio, porque las mujeres con suerte accedían a la educación primaria. Se ve que esta mujer evidentemente tenía una instrucción, una autodidacta, y él le hablaba en un tono de igualdad de intereses que llama la atención, ¿no? Para una persona en esa época, ¿no? Con todo lo que implicaba ser mujer y acceder a la educación. Pero bueno, efectivamente él ahí se convierte en un gran autodidacta, un lector voraz, evidentemente, ¿no? De temas que lo apasionaban, como la agricultura, como las cuestiones industriales, ¿no? Algunos pensadores españoles muy innovadores, que era interesante porque se parecía un poco más España a lo que era América, ¿no? Como Campomanes, como Jovellanos, que eran unos liberales interesantes en aquel contexto, de cierta renovación que planteaba Carlos III, ¿no es cierto? Así que viene con todo ese ímpetu al Río de la Plata, con este cargo que le es concedido en medio de una situación muy compleja, ¿no? Porque pensá que de alguna manera el cargo de cónsul, el secretario del consulado, lo obtiene haciendo méritos defendiendo a su padre, Doménico, que había sido acusado de un caso de corrupción en la aduana y que era absolutamente inocente, pero que fue muy grave, que la familia fue embargada, la situación económica era muy compleja, eran recordemos, 15 hermanos, ¿no? 16 con Belgrano, murieron 3, pero bueno, una familia numerosísima. Así que la madre la estaba pasando muy mal, él defiende a su padre, y en esa defensa va y viene en la corte, lo ven muy activo, muy inteligente, logra la absolución de su padre, y eso lo facilita mucho su designación como cónsul, en la que la corona demuestra un particular interés porque lo nombra antes de crear el cargo, ¿no? Esto es una maniobra muy interesante porque no querían que en Buenos Aires nombrasen cónsul a otra persona que no fuera él. Obviamente se estaban equivocando de lado a lado, ¿no? Porque iba a ser ahí el fundamento de una de las personas que iba a ser uno de los grandes enemigos de la monarquía. Pero bueno, lo cierto es que llega a Buenos Aires con esos ímpetus y todo ese conocimiento, ¿no? Además, porque digo, el paso por el consulado de Belgrano lo pone en contacto y en contradicción permanente con lo que es la estructura monárquica de ese imperio español que está en decadencia y que pronto se va a terminar de derrumbar, porque vemos en las memorias, en sus escritos, en la prédica que él empieza a hacer en los medios de comunicación. Fue el primer periodista Belgrano, más que Moreno, ¿no? Eso creo que lo dijiste Totalmente. Sí, sí. hace un tiempo también, y es cierto. Él tiene una prédica, cumpliendo con la labor que le encomendaron desde el consulado, que es promover el desarrollo económico de la región, y sin embargo esas propuestas chocan permanentemente con el grupo monopolista que maneja el comercio en Buenos Aires y que no permite que se desarrollen las actividades, y es un poco esa frustración que él tiene la que va ahondando una postura más revolucionaria hasta, bueno, finalmente romper con la monarquía y protagonizar toda la lucha revolucionaria e independentista. Sí, pues es que es muy claro él cuando en sus memorias cuenta, grande fue mi sorpresa cuando vi quiénes eran los hombres que me acompañaban en el consulado, dice, ¿no? Todos eran comerciantes que lo único que sabían era comprar por 4 para vender por 8, y estaba hablando de los Martínez de Oz, los Álzaga, los Anchorena, que eran
efectivamente los comerciantes monopolistas españoles que estaban muy lejos de propender algún tipo de desarrollo autónomo de este lugar, ¿no? Del virreinato en ese momento, y a los que él define con un término que es maravilloso, ¿no? Él los define como partidarios de sí mismo, ¿no? Que es espectacular y muy aplicable a mucha gente, y es espectacular esa definición, y él, bueno, él ahí lo que hace es evidentemente un ejercicio de autoafirmación, porque en un medio completamente hostil, acompañado de gente indeseable que no lo quería, por supuesto, él va a entrar en depresión, tiene momentos de depresión fuerte, va a sufrir algunas enfermedades a lo largo de estos años, y lo va a reemplazar su querido primo Juan José Castelli, ¿no? Varias veces en el consulado, y a quien se niegan a pagarle ese trabajo. Hay toda una cantidad de idas y vueltas muy interesantes, ¿no? Porque también sabían que Castelli tampoco les caía en gracia desde ya, ¿no? Claro. Pero bueno, él muy porfiadamente escribe estas 14 memorias, 16 en realidad, memorias al consulado, que son extraordinarias. Uno se puede imaginar la cara del virrey, porque el virrey tenía que asistir una vez por año a la lectura de la síntesis de estas memorias. Me puedo imaginar la cara cuando escuchaba: promovamos la educación, promovamos la industria, la inclusión de la mujer y todo esto. Uno se puede imaginar la cara de los virreyes que pasaron desde el año 94 hasta 1810 de tener que aguantar a este señor diciendo estas cosas, ¿no? Que evidentemente iban en sentido completamente contrario, como bien decías, a estos comerciantes monopolistas, a este imperio totalmente decadente, que ya empezaba a resultar realmente muy incómodo, ¿no? Para los criollos, en todos los sentidos, ¿no? Y de los diferentes niveles, ¿no? Claro, y además, bueno, a partir de las memorias, uno empieza a comprender, y yo creo que esto en realidad Belgrano lo va armando en el tiempo, justamente a partir de estas memorias y de esta formación teórica que él tiene, porque él tiene que hacer esa traducción de la teoría a lo que es la realidad con la que se encuentra en el ámbito rioplatense, pero él termina todo ese proceso y llega al 25 de mayo de 1810 con una idea, un proyecto de país muy claro, digamos, en esos textos. Se ve claramente, ¿no? Esa cosa de, bueno, inclusive superando su formación teórica, como esa influencia fisiocrática que tuvo en algún Sí. momento, y en las memorias aparece la necesidad de articular la industria, el comercio, la agricultura, el desarrollo de la infraestructura, el mercado interno, conceptos que hoy están en discusión y que sin embargo Belgrano ya las tenía incorporadas en ese modelo de país que pensaba, y que se va formando justamente en esos años previos a 1810. Yo creo que es muy interesante leer los artículos del Correo de Comercio, ¿no? Esa última intervención periodística que, como bien decías, Belgrano fue nuestro primer periodista. Vino ya con una corresponsalía de España, de la Gaceta Mercantil de Madrid, y acá va a participar efectivamente en la fundación de los primeros periódicos, como el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que es muy interesante esa experiencia porque ahí está con Vieites, con Labardén, con el propio Castelli, ¿no? Y es muy llamativo el título, ¿no? Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. No menciona a la ganadería, ¿no? Porque este grupo entiende que la ganadería ya está desarrollada, que en todo caso hay que mejorarla, pero lo que hay que propender es a la agricultura, a la industria, al comercio, ¿no? Que es lo que hay que fomentar. Y es un periódico muy moderno, ¿no? Donde hay algunos ensayos de periodismo muy interesantes, como diálogo entre un agricultor y un cura, donde el cura es como el sabio en agricultura y el lego le pregunta qué cosas son mejores. La verdad que son cosas que veremos en periódicos mucho más adelante, estos diálogos ficticios como elemento pedagógico que utiliza el semanario, por ejemplo, ¿no? Y en el correo yo creo que hay, en esos meses nada más que dura el correo comercio, hay como una síntesis muy interesante de toda la obra económica y política de Belgrano. Así que es muy interesante leerlo porque ahí uno ve toda esta innovación y este programa de país, lamentablemente que no va a poder terminar de concretar, pero que está planteado muy claramente, ¿no? Como bien decís, el fomento de la industria, toda una cantidad de postulaciones progresistas impresionantes, ¿no? Que plantea Belgrano, ¿no? Y digo, a partir de ese modelo productivo, un modelo de organización social
en donde aparecen todos esos derechos que hablabas antes, la cuestión de la mujer. Acá, de hecho, hay una pregunta sobre esta cuestión. Dice, además de estar a favor de la educación de las mujeres, si tuvo alguna otra propuesta vinculada a la mujer. Yo creo que tiene que ver también con, por un lado, la educación hacia toda la sociedad y específicamente a la mujer, y por otro lado la defensa de los derechos laborales, que es algo que se repite permanentemente. Lo vamos a ver reflejado en el reglamento famoso de Claro. los 30 pueblos, que ya hablaremos en el paso Sí, de verano por Misiones. sí, sí. Sí, él se refiere puntualmente a la situación general de la mujer, no solamente a la educación. Pide para la mujer la inclusión en el sistema educativo en todos sus niveles, lo cual llama la atención porque Buenos Aires estaba lejos de tener universidad todavía, pero él está pensando en que la mujer acceda a los 3 niveles de la enseñanza, y además se preocupa por la condición social y económica y laboral de la mujer, efectivamente. Así que hay una preocupación muy grande él dice, cómo padece el bello sexo, la explotación, el abandono, ¿no? El aislamiento. O sea que hay un concepto muy interesante que también aplica a los sectores populares, ¿no? Donde habla de la inclusión, sin usar esta palabra, que es una palabra muy moderna, pero el concepto es claramente de inclusión social, ¿no? Y se preocupa por toda esa gente que está al margen de la sociedad, que no accede prácticamente a nada, y que está ociosa, dice él, y que hay tanta tierra baldía que se le podría dar en este planteo tan interesante que tiene para con una especie de reforma agraria, ¿no? Que él plantea con toda claridad cuando dice que habría que imponer impuestos, plantear impuestos a las tierras baldías, a las tierras improductivas, que se entreguen esas tierras a quien realmente la quiera trabajar, ¿no? Es Claro. un planteo muy claro que lo hace estando en el consulado todavía, justamente, ¿no? Claro, claro. Felipe, ¿qué protagonismo tuvo Belgrano en esos años de convulsión política que fue Buenos Aires, a partir de la invasión inglesa de 1806-1807 hasta el 25 de mayo de 1810? ¿Qué rol jugó? ¿Qué Mm. posturas tuvo Belgrano en ese momento de tanta confusión para todos, en realidad? Bueno, es muy interesante porque ahí hay varias cosas para decir. Primero, frente a las invasiones inglesas, tiene una postura muy clara. Es el único funcionario del gobierno virreinal que no jura por el rey inglés, con esa famosa frase, o el viejo amo ninguno. Se va a Montevideo a preparar la reconquista. Y después tiene este planteo del carlotismo, que tienen algunos futuros patriotas, digamos, que es como una especie de estrategia para avanzar hacia la independencia, planteando la coronación de la infanta Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, que acababa de trasladarse junto con toda la corona portuguesa a Río de Janeiro. Y entonces la idea era una monarquía simbólica, de alguna manera, con una constitución muy liberal, muy libérrima para la época, cosa que justamente fracasa por esto, ¿no? Entre otras cosas, porque cuando le presentan a la infanta el proyecto constitucional que habían redactado Castelli y Belgrano, les parece un exceso inaceptable para un absolutista como era la infanta, ¿no? Ese proyecto se desarrolla en esos intentos de ver por dónde se sigue después de la invasión napoleónica a España, la clara ilegitimidad de José Bonaparte, y bueno, entonces hay una cantidad de cosas que van a ir desembocando en diferentes procesos, ¿no? El carlotismo, que dura menos de un año, luego vendrán las convulsiones de Chuquisaca y La Paz, ¿no? Que también Vale. sacuden fuertemente a Buenos Aires, donde Belgrano es uno de los que escribe a favor, por supuesto clandestinamente, todavía a favor de los revolucionarios, donde está Bernardo Monteagudo, ¿no? Entre los promotores del levantamiento del 25 de mayo del 9, justamente un año antes de la revolución. Con Y después, Arenales, ¿no? Que después va a ser un ¿cómo? oficial con Arenales. Con Arenales, que es me encanta que lo nombres porque es un tremendo olvidado, un personaje extraordinario, Personaje ¿no? impresionante, sí. Español, es por otra parte. Y español, exactamente. Español, nacido en Impresionante. España y que bueno, que se torna un americano Claro. altamente patriota. Eh, y bueno, y yo creo que es una figura muy importante en el armado jurídico y político de la revolución, ¿no? Yo creo Claro. que es una de las personas que promueve la revolución, de los más activos, es uno de los que promueve a Mariano Moreno, con gran humildad, porque la verdad que si alguien tenía que Claro. ocupar un cargo ejecutivo era Belgrano, porque tenía todo para hacerlo, ¿no? Una gran experiencia burocrática, un gran conocimiento del Estado, ¿no? Sin embargo, él cede ese lugar de alguna manera a Moreno, que va a ser nombrado secretario de Guerra y Gobierno,
y él queda en un cargo de vocal, pero el armado jurídico, donde también participa Moreno y también participa Castelli, es muy inteligente y suele explicarse bastante mal, a veces con malicia, cuando dice que la Junta juró por Fernando y que era una Junta que no quería la independencia, etc. En Sí. realidad, como vos bien sabés, era una muy buena estrategia porque Fernando estaba preso de Napoleón, no había ninguna posibilidad por el momento que vuelva al trono, Napoleón no paraba de ganar y no parará hasta 1812, hasta la campaña de Rusia, y sí había una posibilidad de seguir siendo dependientes si jurábamos fidelidad al Consejo de Regencia, ¿no? Claro. Es decir, a ese fantasmagórico poder que se había constituido en España, pero que tenía cierta legalidad, digamos así. Entonces era una jura por la negativa, era para no reconocer al Consejo de Regencia y reconocer un rey ausente que estaba preso, que no implicaba nada en términos concretos, pero que calmaba un poquito a ese aliado tan importante de España que era Gran Bretaña, con el que lógicamente íbamos a tener que negociar, que iba a ser nuestro principal cliente y proveedor, y todo eso que algunos ven como una actitud pro-británica, que sí lo será después con otros personajes, pero no justamente ni con Belgrano, ni con Moreno, ni con Castelli. Moreno es muy claro, ¿no? Cuando advierte cuidado con los ingleses, ¿no? O sea, esta persona acusada de pro-británico tantas veces, el que dice que compara la situación con Cartago, ¿no? Que los íberos le abrieron a los cartagineses las puertas y después terminaron quedándose con todo, ¿no? Así que yo creo que es una figura muy importante, muy protagónica, que lamentablemente va a empezar a cumplir después de la revolución funciones militares, cuando en realidad tendría que haber desarrollado tareas fundamentalmente políticas, me parece, ¿no? Sí. Ahí, bueno, justamente lo que vos decías del Consejo de Regencia es un poco el motivo por el cual Belgrano tiene que salir de campaña militar, ¿no? Porque Sí. Asunción reconoce el Consejo de Regencia, Buenos Ujú. Aires no, y Misiones queda entre Sí. medio de esas dos tensiones, Ujú. tensionada siempre esta región por la influencia que tenían estas dos grandes ciudades, y ahí se origina lo que es la campaña, la famosa campaña al Paraguay de Total. Manuel Belgrano, y vos sos un poco el que más plantea esta idea de que Belgrano y Castelli fueron designados al frente de los dos ejércitos, los primeros Ujú. ejércitos de la Revolución, Sí. un poco para vaciar de apoyo y de sustento político a Total. Mariano Moreno, que se ha convertido en un poco el nervio y el que dirige o el que quiere radicalizar la revolución o llevarla lo más allá posible. ¿Vos creés realmente Totalmente. que, que, que estas designaciones tenían ese trasfondo político también? Yo creo que sí, y era un poco muy difícil, ¿no? Porque para Moreno eran las dos personas de mayor confianza, y la expedición al norte requería de alguien de confianza, pero se quedaba sin un alfil tan importante como era Castelli. Saavedra insiste mucho en que vaya Castelli porque sabe que le conviene, y lo de Belgrano tiene más que ver con Saavedra que con Moreno, que era alejar a esta figura, insisto, que podía haber sido el gran estadista de la Revolución de Mayo, ¿no? Y bueno, la campaña esta es una campaña muy mal contada generalmente. Vos lo has hecho muy bien cuando has escrito sobre esto, pero en general es muy mal contada porque viste que hay una muy mala historia de las cosas, de los prejuicios, ¿no? Donde ya tenemos que decir que Belgrano fue un mal militar, y todo nos sirve para decir que Belgrano fue un mal militar, y qué mejor que la campaña del Paraguay para esto, ¿no? No te dicen esos mismos que tenía que luchar 600 hombres mal armados contra 6.000, que era una campaña bastante impopular, pero que logra, esto no se dice tanto, finalmente que el Paraguay se independice, ¿no? Que por lo menos que termine no sumándose a la causa realista, que era realmente muy peligroso, ¿no? En definitiva no fue tanta la derrota, fue una derrota militar, si querés, pero no tanto una derrota diplomática, porque en definitiva una tercera opción, digamos, Claro. que en definitiva calmó un poco las aguas en una zona estratégica que era la zona intermedia entre el imperio portugués y lo que era el ex virreinato, ¿no? Y en el medio de eso pasa lo que vos anticipaste, ese maravilloso reglamento de Belgrano, una de las obras más notables, ¿no? El reglamento para los pueblos de las misiones, que es dice Alberdi, un antecedente de la Constitución, una cosa de una modernidad extraordinaria, porque no hay tema que deje por tratar, ¿no? Derechos laborales. Es la primera vez que aparecen los derechos laborales en nuestra historia, ¿no? Planteados así con toda claridad.
la igualdad, ¿no?, entre los indígenas y los llamados americanos españoles o criollos, el mantenimiento de las escuelas, la creación y mantenimiento de escuelas bilingües, los cabildos indígenas, la prohibición de los castigos corporales, el cuidado del medio ambiente en la zona, el pagarle a los trabajadores con dinero y no con bonos. Bueno, una cantidad de cosas extraordinarias, ¿no?, que aparecen en este reglamento que es poco señalado en general, ¿no?, bastante pasado por alto dentro de la ola belgraniana, que a mí me encanta destacar y que es muy temprano, porque es de diciembre de 1810, ¿no? Y yo creo que es una de las obras de la Revolución. Cuando te dicen obra de la Revolución, bueno, ahí tenés una muy importante, ¿no? Claro, sí, yo, bueno, justo el domingo voy a publicar una nota de una serie que estoy sacando dedicada al reglamento, y cuando uno lo lee tiene la sensación de que, claro, no tiene una estructura muy pulida, porque lo fue escribiendo sobre la marcha, En eh, campaña. tratando de resolver todos los problemas que veía con esa amplitud de temáticas de la que vos hablabas. Acá había varias preguntas que nos han hecho justamente sobre la cuestión ambiental. Bueno, el reglamento Sí, establece la protección de la yerba mate, que es sí. el principal producto de la provincia. Es el primer antecedente de protección ambiental de Latinoamérica, por lo menos. La cuestión laboral, digamos, es como que Belgrano quiere abarcar la mayor cantidad de temas posibles y lo vuelca en ese reglamento, que yo creo él desconsciente de que quizás no se va a aplicar en la práctica, Seguro. pero que él deja como un legado, como un plan, ¿no? Sí. Necesitamos dejarlo en el papel a esto. Totalmente, yo creo que el legado es increíble y tenemos este antecedente para aplicarlo cuando querramos, ¿no? Se ha usado algunas veces, yo creo que volvió sobre el tema Artigas, ¿no? Claro, claro. Absolutamente, pero que lamentablemente no se aplicó como tenía que aplicarse, no justamente por culpa de Belgrano, ¿no? Sino porque el poder lo van a tomar justamente sus enemigos, ¿no? A partir de la creación del primer triunvirato y la aparición en la escena pública de un personaje tan nefasto como Bernardino Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy bueno hablar de esto, de este reglamento, y esta consideración, ¿no?, que diferencia tanto a nuestros ilustrados de los ilustrados europeos, ¿no? Es decir, mientras que Voltaire, Rousseau tenían temor del pueblo, hablaban del pueblo con cierto desprecio, nuestros morenos, nuestros castelli, nuestros belgranos están impregnados de pueblo y quieren que el pueblo se eleve, ¿no? Conviven con el pueblo, legislan para el pueblo. Esto es una cosa que hace una gran diferencia entre la Revolución Americana y la Revolución Europea, ¿no? Por lo menos los teóricos prácticos de la Revolución Americana, cosa que no se dice porque siempre te hablan de una especie de imitación o de mala imitación de lo que pasó en Europa. Yo creo que muy por el contrario, el mejoramiento de esto, mientras que por otra parte para esta época Europa estaba retrogradando, ¿no? Estábamos hablando ya de una persona que se había convertido en emperador, que había arrancado como de alguna manera propagando los ideales de la revolución, pero bueno, que va provocando el enojo de muchos admiradores, entre ellos Beethoven, ¿no?, que le había dedicado la tercera sinfonía al emperador y termina quitándole la dedicatoria cuando ve que se convierte en emperador, ¿no?, y que empieza a hacer cosas que se alejan bastante del pensamiento revolucionario que admiraba Beethoven, ¿no? Y creo que, por eso digo que realmente es importante rescatar la adaptación. Vos decías algo antes, la necesidad de adaptación, y esta adaptación es una adaptación que mejora ese pensamiento, ¿no? Porque cuando ves a los teóricos que por otra parte nunca pudieron concretar ese pensamiento, porque tanto, por supuesto, Montesquieu, ¿no?, muy anterior, pero Voltaire y Rousseau mueren antes de la Revolución Francesa, ¿no? Pero así todo, su pensamiento, que es un pensamiento revolucionario, moderno, siempre tiene el resquemor del pueblo, ¿no? Y ahí esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? De alguna manera. Bueno, acá era todo lo contrario, ¿no? Para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Además, digo, Belgrano tuvo la particularidad de que fue el referente del sector de la élite dirigente de Buenos Aires que pasó más tiempo en las provincias que en Buenos Aires durante esa década. Totalmente, Él estuvo totalmente. mucho Es tiempo. es muy conmovedor lo que él escribe, creo que una carta anchorena, me parece donde él cuenta cómo encontró las provincias en ese viaje de novela, ¿no?, que hace de Rosario al norte, a Jujuy, para hacerse cargo del ejército del norte, y tiene que contratarse él una carreta, una diligencia que está toda estartalada. Imagínate lo que era recorrer esos caminos, ¿no? Y él va pensando
y cuando llega escribe, ¿no? Que entiende claramente el odio de las provincias hacia Buenos Aires, o el enojo, ¿no? Al ver esa miseria profunda, ¿no? Esas desigualdades enormes, que no había visto en Buenos Aires ese nivel de desigualdad. Es una carta maravillosa, cuando él entiende por qué no nos quieren, ¿no? Por qué nos rechazan, por qué nos miran raro. Bueno, porque efectivamente ya se estaba marcando esta diferencia profunda entre el poder económico de Buenos Aires y las provincias, ¿no? Porque esta idea inicial de la libertad de comercio como algo temporal, y combinada con un desarrollo industrial, va a ser abandonada inmediatamente y va a prevalecer solamente la libertad de comercio, ¿no? Que va a arruinar a las provincias, que va a tener a la aduana como principal elemento recaudador, ¿no es cierto? Como un elemento además político, ¿no? Porque claramente la aduana no solamente recaudaba fondos que les correspondían a todo el país y se los quedaba a Buenos Aires, sino que además decidía qué productos, qué elementos entraban para las provincias, con lo cual podía arruinar una provincia si Buenos Aires quería, por ejemplo, ¿no? Evitando el ingreso de una maquinaria, de un producto, evitando la salida de otro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Acá te hago una pregunta que hace Tiago Rodríguez, que es un alumno de la Escuela Secundaria de Innovación, acá de Misiones, que pregunta si en la campaña al Paraguay, de Manuel Belgrano, las tropas estaban preparadas. ¿Qué tipo de tropas tenía No, Belgrano? no, la verdad que no, él lo dice que no, y incluso los oficiales, porque a él lo acusan, le hacen un juicio, intentan hacerle un juicio por esta campaña, Ujú. y hay un par de interrogatorios y tal, y los oficiales salen en defensa en su totalidad, hablando para nada de la ineficiencia de Belgrano, sino de las tropas que estaban muy mal preparadas, muy improvisadas, en un terreno difícil, hostil. Así que sí, para nada preparadas, y era una gran inferioridad numérica, por otra parte, ¿no? Claro, sí, tremendo. Y sin mucha convicción tampoco, porque no se entendía para qué era esa campaña, ¿no? Que tenía la intención de incorporar o de ver de que el Paraguay no se sume al enemigo, pero imagínate una persona de los sectores populares que recién está entendiendo qué es esa revolución, ¿no? Con escasa instrucción, no quiero decir que no tenga la capacidad cognitiva, sino Ujú. que era gente que estaba justamente marginada por el poder de la educación. Bueno, empezar a comprender de qué se trata y ir a ponerle el cuerpo por una causa confusa, por lo menos, ¿no? No tan Claro, sí. clara. Belgrano dice que fue una campaña que solo se pudo originar en las mentes acaloradas de Buenos Aires, de algunos de Buenos Aires. Exactamente, sí, él critica fuertemente, ¿no? Es un tipo Mm. que tiene un concepto de la obediencia, la verdad, una paciencia infinita, ¿no? Pero él no estaba de acuerdo con esa campaña, Claro. por supuesto, como no va a estar de acuerdo con esos dos combates de Vilcapugio a Ayohuma, ¿no? Claro. Que Y no, además no, empieza a notarse desde forma muy temprana las diferencias, las contradicciones, la distancia que va a tener con sus pares de la Revolución de Buenos Aires, por esas decisiones, ¿no? Bueno, sí, después va a pasar lo mismo con el éxodo de Jujeño y la batalla de claro, Tucumán, que él decide pelear por más que Rivadavia le imponía retrotraer el ejército. sí, Siempre con la con bandera. la bandera pasó lo mismo, digamos, siempre a contramano Ujú. y privilegiando la realidad que él vivía en el terreno. Totalmente, está esa hermosa carta a Güemes, ¿no? Ríase de los doctores que están en Buenos Aires. Eh, Porque, claro, él dice, es muy fácil trazar sobre mapas y papeles, batallas, pero los que ponemos el cuerpo somos nosotros, ¿no? O sea, esta incoherencia y evidentemente ese egoísmo, ¿no? Porque Rivadavia cuando le dice eso, que baje hasta donde pueda, le está diciendo, cuide la provincia de Buenos Aires, el Venga resto a que se protegerme a arregle. mí. Claro, dice, el resto que se arregle. Por suerte, cuando llega a Tucumán, recibe el apoyo del pueblo tucumano, él mismo toma conciencia y da batalla, ¿no? En esa batalla, yo diría de García Márquez, ¿no? Probablemente, que es la batalla de Totalmente. Tucumán, donde pasa de todo, la plaga de langosta, la manga de langostas que oscurece el cielo, que los españoles creen que son balas que llegan con poca fuerza y una cantidad incontable de fusileros, ¿no? Que cuando todo Ujú. era, bueno, y así se logra ese triunfo con la gran presencia de nuestro querido Manuel Dorrego, ¿no? Como Claro, uno claro. de los héroes de la jornada también, ¿no? Ujú. Y el éxodo en sí mismo, ¿no? Cuando se habla del mal militar, fíjate vos, tres hechos que estamos hablando, ¿no? El éxodo, Tucumán y Salta, ¿no? Son tres cosas epopélicas realmente. Y el éxodo es increíble, ¿no? No hay mucho antecedente, ¿no? De algo así. Convencer a un pueblo con el ejemplo, porque yo creo que él convencía a partir del ejemplo, ¿no? De la Claro. ejemplaridad, fue el último en Ujú. irse.
Así que bueno, y bueno, la gran victoria de Salta, que además también es el momento donde él se siente morir, ¿no? Él está con esas fiebres tercianas, con vómitos de sangre, y en la víspera de la batalla él escribe, traduce la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Un documento extraordinario que habla de los derechos humanos, de la división de poderes, que él quiere dejar como legado de alguna manera, porque siente que es su última noche, afortunadamente no lo fue, pero vos fijate la personalidad de este hombre, ¿no? Preparando la batalla más importante de su vida y haciendo una traducción de un texto de Washington, ¿no? Claro, Realmente claro. increíble. Sí, bueno, estamos hablando con Felipe Piña en el cierre de las charlas belgranianas organizadas por el Parque del Conocimiento. Le agradecemos a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Esta charla va a estar grabada, se va a después poder ver en las redes sociales del parque. Hay 1000 temas para hablar de Belgrano, Felipe, obviamente, pero bueno, yo quiero cerrar con 2 que me parecen Sí, importantes. El primero tiene que ver, digo, bueno, después las campañas militares, ya sabemos, Salta, sí, sí. Vilcapugio, Ayohuma, las derrotas. Se va a misión diplomática a Europa, a palpar lo que está pasando en Europa en 1814, el 15, las restauraciones monárquicas, la restauración conservadora, el antiguo régimen, etcétera, etcétera. Y él viene al Río de la Plata, vuelve, se Sí, presenta en el Congreso de Tucumán y plantea una idea totalmente alocada, sí, impensada y, digamos, sacada de no sé dónde, que es esto de conformar una monarquía incaica, que por supuesto espantó aún más a sí, sus colegas. totalmente. ¿Cómo se explica eso? Primero, bueno, esa misión diplomática es una novela también, ¿no? Con Claro. Rivadavia, con su Con gran Rivadavia, enemigo sí. Rivadavia. Le dan a elegir entre ir preso o ir con Rivadavia a una misión diplomática. Él va, descubre una trama de corrupción muy fuerte de Rivadavia para planear el secuestro del infante Francisco de Paula, traerlo secuestrado y coronarlo a Buenos Aires, un delirio. Qué Yo lo locura. cuento en mi libro, la verdad que es una novela, ¿no? Cuando llega denuncia la connivencia, la corrupción, los gastos de representación excesivos de Rivadavia y se va a Tucumán como invitado especial a exponer sobre la situación europea, donde dice que en Europa todo está monarquizado y también el palpa en el Congreso un ambiente muy monárquico de Ujú. varios diputados que están planteando la coronación de un príncipe francés, de un príncipe italiano, incluso alguno habla de un zar de Rusia, cosa que hubiera Cualquier sido cosa. muy complicado. Y él entonces hace una maniobra para mí inteligentísima, que es una maniobra de distracción y a la vez una maniobra de reafirmación de los derechos de los pueblos originarios, eh, proponiendo la monarquía incaica, pero no con cualquier inca, ¿no? Sino con el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso en una cárcel española en África, con lo cual se ve que era más bien una monarquía de carácter simbólico, Ujú. eh, muy con una monarquía constitucional, por supuesto, muy de un carácter muy moderna, y lo que logra es el apoyo de San Martín, de Güemes, de algunos diputados como Laprida, Godoy Cruz, y el rechazo profundo de los diputados porteños como Anchorena, que dice que vamos a estar al mando de un príncipe en hojotas, ¿no? Despreciativamente, muy racistamente. Y bueno, lo que logra Belgrano en definitiva es que al rechazar ese proyecto monárquico termina rechazándose todos los proyectos monárquicos, ¿no? Y Claro. yo creo que es muy interesante lo que pasa ahí con ese proyecto del Inca que es interesante, que había de alguna manera, lo toma probablemente de Miranda, ¿no? Cuando habla de la Gran Colombia, Francisco de Miranda habla de coronar un descendiente de los incas, probablemente de ahí venga la idea de Belgrano en este Congreso de Tucumán, ¿no? Ujú. Algo así también como con lo que lo hablábamos del reglamento, ¿no? Sabía que no se iba a aplicar, pero Tal cual, dejaba un legado y que además recupera o reafirma lo que un sector de la revolución había tenido como política básica, que era ampliar la base social de la revolución, total. incorporando a los pueblos originarios, no solo dándole derechos, sino Ujú, incorporándolos al proceso revolucionario. Lo hizo Castelli en el sí, Alto Perú, lo hace Belgrano en Misiones, y esta propuesta del rey Inca viene a reafirmar sí. esa línea de la revolución, ¿no? Sí, además incorpora también combatientes indígenas, ¿no? Claro. A su ejército, como hace San Martín con los guaraníes, ¿no? Con 300 Claro. guaraníes que se incorporan a los granaderos. Así que fíjate qué interesante, ¿no? Esta incorporación ya no de palabras, sino de hecho y de derecho de los pueblos originarios a la lucha, por parte de San Martín, por parte de Belgrano, por parte de Castelli, como bien decías, ¿no?
Ujú. ¿Cómo fue la relación entre Belgrano y San Martín? Bueno, fue una relación muy linda, de mutua admiración, que comienza antes de conocerse, con cartas donde se profesan una admiración y una ansiedad por conocerse. San Martín toma conocimiento del pensamiento de Belgrano, apenas llega a Buenos Aires a través de Monteagudo. Y bueno, obviamente Belgrano quiere conocer a este hombre que tiene todas las credenciales militares en un momento que la parte militar necesitaba un conductor y un estratega, ¿no? Así que primero hay un encuentro en una posta que puede ser Yatasto, algunos los ponen en duda si Yatasto es otra, no tiene demasiada importancia. Y de ahí bajan a Tucumán juntos y están un mes y medio más o menos en la Ciudadela, armando una especie de academia militar, donde cada uno es profesor. San Martín de Historia y Estrategia y Belgrano de Economía y Matemática. Qué lindo. Siempre digo qué lindo hubiera sido tenerlos de profesores. Un día de Y clase ahí quiero. total. Y ahí, bueno, y ahí plantean el relevo de Belgrano, porque San Martín iba con la orden de relevarlo, iba con la orden de detenerlo, en realidad, a Claro. lo que Ujú. San Martín se niega rotundamente. Pero bueno, sí el relevo, y a la vez San Martín plantea que él tiene otra estrategia, que no tiene sentido seguir por el Alto Perú, que hay que dejar, empieza la idea de dejarlo a Güemes, a cargo de la frontera norte. Eh, y bueno, y en ese caso plantea empezar le cuenta su programa del cruce y el plan continental, que va a bajar a Córdoba, a Saldán, a escribirlo con su flamante amigo Tomás Guido, ¿no? Con quien va a Ujú. redactar el plan continental del que vos sabés muchísimo también, ¿no? Por tu hermoso libro sobre San Bueno, Martín. gracias. De hecho digamos, oficiales de Belgrano que ya también estaban trabajando sobre esa idea. Sí, Y, es muy bueno, interesante eso que decís, porque viste que hay como una coincidencia, una confluencia entre el plan Mailand y el plan que le claro. presenta algún Ujú, oficial que él conoce en Tucumán, que era exactamente el mismo, ¿no? Pero que tiene ujú, la ventaja de estar adaptado al terreno, ¿no? Con toda la claro. toponimia, la topografía, de ese plan Mailand que él había conocido en Europa, ¿no es cierto? Ujú. Acá Lara Costa pregunta con respecto a la figura femenina de María Remedios del Valle, que por suerte es una figura que de a poquito se ha ido Sí. instalando en los últimos tiempos. Afortunadamente sí, una gran insolente, una querida insolente, que se incorporó al ejército de Belgrano, una afrodescendiente, eh, que bueno, entró al ejército con su marido y sus dos hijos, que van a morir en combate. Ella sigue peleando, logra ser nombrada capitana, y después de las guerras, como tantos excombatientes, queda en la miseria y la descubre pidiendo limosna al general Viamonte, que había sido compañero de ella, y reclama para ella un subsidio y el nombre honorífico de Madre de la Patria, cosa que se le va a conceder en 1827. Después no se le paga, bueno, como suele ocurrir, pero queda el nombre de María Remedios como Madre de la Patria, eh, cosa que va a ser cuestionada fuertemente por la reescritura de la historia a fines bueno, en los años 80 del siglo XIX, ¿no? Cuando se planteaba cómo vamos a tener una madre de la patria negra si estamos convocando Claro. una inmigración blanca y tal, ¿no? Pero bueno, es muy lindo que volvamos a hablar de María Remedios del Valle, ¿no? Un personaje Ujú. maravilloso, Sí. absolutamente. Felipe, la otra pregunta que me parece importante y que quería tu reflexión es, para nosotros desde Misiones, la historiografía misionera, con todo lo que es el rescate de la historia artiguista por la figura de Andresito, viste que nos cuesta entender, o nos cuesta explicar, digamos, estamos tratando de explicar por qué Belgrano termina enfrentándose con Artigas. Ujú. De hecho, bueno, el ejército del norte termina viniendo al litoral Sí. para enfrentarse con las tropas de Estanislao López, Ujú. tropas en las que participan tropas Sí. misioneras. O sea, en realidad, parte del ejército de Andresito termina peleando con parte del ejército de Belgrano en la batalla de la Herradura, en febrero de Ujú. 1819. ¿Por qué Belgrano termina en esa postura tan contraria a Artigas? ¿Cómo lo explicás Yo vos? creo que es un grave error, un error que le señala a San Martín cuando le advierte que no se mezcle en las guerras internas. Él tenía como un exceso de obediencia, me parece a mí. Intenta una conciliación ahí en Santo Tomé, ¿no? Pero bueno, no, en definitiva comete ese error y lo paga caro, ¿no? Porque termina siendo tomado prisionero, la pasa muy mal, y esos últimos 2 años de su vida, el último año de su vida, creo que incurre en ese error
de sumarse a las guerras civiles, que no era lo de él ni tenía mucho sentido, ¿no? Un poco obedeciendo a los intereses del poder central, que eran sus enemigos, claramente, ¿no? Que no tenía nada para sacar de ahí, ¿no? Cosa que va a notar muy claramente cuando pida su retiro y vaya a Buenos Aires, y esos mismos que lo estaban mandando a poner el cuerpo se niegan a pagarle los 16.000 pesos que le debían de sueldo, ¿no? Que no tiene ni para pagarle al médico al final. Y yo creo que ahí, bueno, probablemente, ¿no? No está escrito, pero probablemente haya tomado conciencia de ese grave error de que le había advertido su querido amigo, ¿no? Porque me faltaba decir, cuando me preguntabas por San Martín y Belgrano, que tuvieron luego una gran amistad epistolar, ¿no? Mucha carta, mucha correspondencia, y mucha consulta. Hay gran parte de la correspondencia de Belgrano está entre San Martín y Güemes, ¿no? Que era el Claro. otro gran correspondiente. Así que yo creo que está bueno señalar esta cuestión de este error, para dejar en claro que no era una persona perfecta, que era falible, como cualquiera, y que cometió ese error en ese último momento de su vida, que me parece que está bueno señalarlo también, ¿no es cierto? Estaba pensando que casi llevamos una hora hablando, Felipe, y no Mm. hablamos nada de la bandera, ¿no? Que supuestamente es el Qué bueno, principal ¿no? Qué legado buena que nos dejó señal. Belgrano, Está ¿no? bueno porque hablan todos de la bandera. Sí, Claro, pero igual está bueno decir, ¿no? En estos minutos pocos minutos que nos quedan, que la bandera es un acto de desobediencia, ¿no? La creación de la claro, bandera, porque en el contexto que veníamos hablando, de esta preocupación por no enojar a Gran Bretaña, que había pedido a los patriotas, a los integrantes de los primeros gobiernos patrios, que no mencionan la independencia, Belgrano justamente en Rosario crea la batería de independencia y crea la claro. bandera, ¿no? En un acto de clara desobediencia que provoca la ira del triunvirato, particularmente de Rivadavia, que dice que la deshaga. Es muy linda la frase que dice Rivadavia: lo voy a tomar como un súbito ataque de patriotismo injustificado, ¿no? Claro. Eh, bueno, y le pide que deshaga la bandera, cosa que por suerte Belgrano no hace, y será la bandera que va a flamear después en el Éxodo, en Tucumán, en Salta, ¿no? Y que va a ser adoptada por la Asamblea del 13, ¿no? Como símbolo patrio. Y ya sobre el origen de los colores ya no hay más discusión, ¿no? Sí, creo que en definitiva son los colores del cielo, pero por un trámite bastante largo, porque en realidad son los colores de la Casa de Borbón, ¿no es cierto? Claro. Ujú. Celeste, blanco y celeste. Si uno mira los cuadros de Goya, va a ver la bandera argentina, entre comillas, en el pecho de Carlos IV, de Fernando VII, ¿no? De Carlos III. Es Claro, la claro. orden de Carlos III, que está tomado de la Inmaculada, ¿no? Del manto de la Inmaculada Concepción, que está tomado de los colores del cielo. Pero no es que Ujú. Belgrano miró al cielo y dijo, acá está la bandera, porque si hubiera estado nublado tendríamos una bandera gris probablemente, ¿no? Claro, seríamos ¿Quién los All sabe? Black, Exactamente. ¿no? Ahora, ¿te parece que también esto bueno, del Día de la Bandera Belgrano y emparentar a Belgrano con la bandera, también fue una forma de la historiografía nacional Ujú. de justamente vaciar de contenido, de todo esto de lo que hablamos nosotros de Belgrano, no contarlo porque lo Sí, focalizamos en la bandera? yo creo que sí. Fíjate que Belgrano no tiene su día, no hay un día de Belgrano, es el día de la Claro. bandera. Ujú. Y sí, 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 porque es Belgrano, bandera, San Martín, los Andes, Sarmiento, escuelas, ¿no? Claro. Recortando y dejando de lado tantas cosas importantísimas, ¿no? De estos personajes. El Ujú. caso de Belgrano, todo lo que hablamos en esta hora, no tuvo que ver con la bandera, justamente, Ujú. ¿no? Claro, Y claro, no es que claro. uno lo minimice, pero digo, frente a toda la obra, es una parte de la obra de Belgrano, una parte de toda esta inmensa obra y este inmenso pensamiento, ¿no? Ujú. Con esto ya vamos cerrando, Felipe. Te agradecemos mucho la charla, la verdad que Por es un favor, placer. Acá los mensajes son todos de agradecimiento, de muchas felicitaciones, de gracias. saludos para vos, de admiración de los misioneros que te están escuchando. Y la pregunta vuelvo al principio, digamos, esto de pensar Sí. a Belgrano desde el presente. Me sumo acá con algo que pregunta Libertad Santander también. Esa pregunta, si hay un hilo conductor entre mucho de lo que pensaban Moreno, Belgrano, San Martín, Artigas, con otros momentos de la historia argentina. A mí me gusta Ujú. hablar de que, bueno, Belgrano nos dejó como ese proyecto de Belgrano es como un horizonte al que el Tal país cual. en algún momento tiene que avanzar, digamos, ¿no? Exactamente, ¿Vos, yo creo vos que creés sí. que hay ahí algo que tomar desde el presente? Sí, por supuesto, yo creo que es un pensamiento disponible. Y me parece que Ujú. este año belgraniano, que como empezaste diciendo, 250 años del nacimiento y 200 de la muerte, puede ser una muy buena excusa, ya que nos gustan los números redondos,
una muy buena excusa para recurrir a ese pensamiento que está disponible, que vamos a encontrar todos los rubros, ¿no? Podemos encontrar para todos los rubros un planteo, una solución, porque aparte una cosa extraordinaria que tiene Belgrano es que dice una idea y cómo se hace, ¿no? Cómo se Claro, puede llevar a la práctica. Eso es se agradece muchísimo, ¿no? En un teórico o en un pensador. claro. Bueno, Felipe, te Bueno, agradecemos mucho. Cerramos bueno, la charla belgraniana, el ciclo, y bueno, te buenísimo. dejo para que puedas saludar y despedir a todos los que nos acompañaron. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo de Misiones y otras partes del país seguramente, pero particularmente a la gente de Misiones. Ojalá pronto podamos estar ahí. Ustedes saben que quiero mucho esa provincia, así que ojalá nos veamos pronto. Y muchas Bueno, gracias, Pablo, y un abrazo muy grande. un abrazo muy grande. Ese fue Felipe Piña, entonces, en el cierre de nuestro ciclo de charlas belgranianas organizadas por el Parque del Conocimiento en esta propuesta institucional para celebrar el año belgraniano. Si quieren volver a ver esta charla, lo van a poder hacer en las redes del parque, que en un rato nada más ya van a estar disponibles.